nuestros audios, si prendemos la cámara, entonces bastante cuidado de esa parte, ¿sí? Bien, entonces vamos a dar inicio con las clases. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Good afternoon. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Sí, welcome to the first class. Bienvenidos a cada uno de ustedes a su primera clases o a su primera sesión de clases de inglés. Yo soy la Miss Jessica para los que me conocen, ¿no? Ya hemos tenido clases ya en el primer bimestre. Ustedes ya están en el segundo bimestre, tal vez alguno es nuevo, le doy la bienvenida. Yo voy a estar acompañándoles con el curso de inglés. Sí, bienvenidos a cada uno de ustedes. Welcome to the first class. Bien, entonces ahora sí vamos a dar inicio con las clases. Les he traído un pequeño video. Quiero que ustedes presten atención a este video, ¿sí? Porque les voy a hacer preguntas sobre ello. Entonces hay que tener bastante en cuenta este video, ¿sí? Please pay attention, please. ¿Por qué haces eso? Hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hace tiempo que me pedís que haga un vídeo practicando el past simple. Pues aquí lo tenéis. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go. En este ejercicio os presentaré 4 apartados. El primero será el sujeto, es decir, el que realiza la acción. Seguimos con el verbo en infinitivo y los complementos del verbo, es decir, la acción que se realiza. En tercer lugar, el tiempo en el que sucede la acción. Ayer, la semana pasada, hace un año, etc. Y por último, el cuarto apartado indicará si tienes que poner la oración en afirmativo, en negativo o en interrogativo. Con estos elementos os pondré ejemplos con los que construiréis oraciones en past simple. Primero os daré todos los ejemplos y después la solución a los mismos. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go. Vamos con el primero. El sujeto es Morty. El verbo es go to grandma's house. El tiempo es last Monday. Y lo tienes que poner en su forma afirmativa. Vamos con el segundo. El sujeto es he. El verbo es deliver the pizza. El tiempo es on time. Y debes ponerlo en su forma interrogativa. Vamos con la tercera. El sujeto es you. El verbo eat fish. El tiempo en el que sucede la acción es yesterday. Y tienes que ponerlo en su forma interrogativa. Vamos con el cuarto. El sujeto es my mom. El verbo es drink tea. El tiempo en el que sucede la acción es this afternoon y tienes que ponerlo en su forma negativa. Vamos con la quinta. El sujeto es we. El verbo es go to the mall. El tiempo en el que sucede la acción es last weekend. Y tienes que ponerlo en su forma afirmativa. Vamos con la sexta. El sujeto es Kate. El verbo es study much. El tiempo en el que sucede la acción es this week. Y tienes que ponerlo en su forma negativa. Vamos con el séptimo. El sujeto es the dog. El verbo es play with you. El tiempo en el que sucede la acción es this morning. Y tienes que ponerlo en su forma interrogativa. Vamos con la octava. El sujeto es your cousin.
el verbo win the race. El tiempo en el que sucede la acción es the day before yesterday. Y tienes que ponerlo en su forma afirmativa. Vamos con la novena. El sujeto es you. El verbo mop the floor. El tiempo en el que sucede la acción es today. Y debes ponerlo en su forma interrogativa. Vamos con la última. El sujeto es Ruth. El verbo es write the letter. El tiempo en el que sucede la acción es yesterday. Y tienes que ponerlo en su forma negativa. Y vamos ahora con las soluciones. La solución a la primera es Morty went to Grandma's house last Monday. Morty fue a casa de la abuela el lunes pasado. La solución a la segunda es Did he deliver the pizza on time? ¿Entregó la pizza a tiempo? La solución al tercero es Did you eat fish yesterday? ¿Comiste pescado ayer? La solución del cuarto es My mom didn't drink tea this afternoon. Mi madre no ha tomado té esta tarde. Vamos con la quinta oración. We went to the mall last weekend. Fuimos al centro comercial el fin de semana pasado. La solución a la sexta es Kate didn't study much this week. Kate no estudió mucho esta semana. La solución a la séptima oración es Did the dog play with you this morning? ¿Jugó el perro contigo esta mañana? La solución a la octava es Your cousin won the race the day before yesterday. Tu primo ganó la carrera anteayer. La solución a la novena oración es Did you mop the floor today? ¿Fregaste el suelo hoy? Y la solución a la última oración es Ruth didn't write the letter yesterday. Ruth no escribió la carta ayer. Y esto ha sido todo. ¿Acertaste todas? Espero que sí. Una de las mayores dificultades que tiene el past simple es el recordar que cuando está en su forma interrogativa y negativa, el que marca que la oración está en pasado es el verbo auxiliar, mientras que el verbo principal queda en su forma de infinitivo. Antes de irme, quiero mandar saludos. Primero a Bárbara, que nos ve desde Madrid, España. ¡Hello! Bien, students. Ahora sí, las preguntas, ¿sí? De acuerdo al video, ¿no? De acuerdo al video, ¿qué es lo que ustedes han podido entender o han podido, ¿no? Porque les ha explicado tanto en español como en inglés. ¿De qué creen que trata el tema el día de hoy? Tenemos a Caroline con la mano alzada. Caroline, ¿tienes alguna pregunta? Bien, entonces, bien. Para el resto, les pregunto, todos los que han estado atentos en el video, ¿qué han podido entender sobre el video o de qué más o menos ustedes creen que trata el tema del día de hoy? ¿Sí? Necesito ahí que participen, students. Participate, please. Recuerden que los que participan conmigo, interactúan conmigo, tienen puntos extras. ¿Sí? Hay puntos extras ahí. Yo los voy a estar anotando a todos los que participen. Entonces, bien, para los que han estado activos, ¿qué me pueden decir acerca de este video? ¿Qué es lo que han podido entender o qué, ¿no? O de qué creen más o menos de qué habla o trata el tema. A ver, Victoria, José, ahí tenemos a Ruth, levantó la mano. Ruth, ¿te escucho? Buenas tardes, Miss. A ver, lo que yo entendí es que trata sobre el pasado y también sobre los verbos, ¿no? ¡Qué ilusión!
Por ejemplo, como dice en el video, si es que hizo esto, se refiere a lo que hizo en el pasado y lo afirma, algunos son en negativo, los otros son en positivo, así. Bueno, lo que yo llegué a entender, pues, ¿no? Exacto, Ruth, excelente, has entendido muy bien. Entonces, nos habla sobre alguien más que desee opinar o ya explico. ¿Alguien más que desea opinar aparte de Ruth? Bien, entonces, como dijo su compañera Ruth, ¿no? Hablamos de un tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo pasado, ¿sí? Pasado. Recuerden que nosotros hablamos en 3 tiempos. Inherentemente, cuando alguien te pregunta, por ejemplo, yo ahorita ustedes les pregunto, ¿qué han hecho en la mañana? Te pregunto a ti, Ruth, que estás más activa que tus demás compañeros. ¿Qué has hecho en la mañana? Pues yo fui a la iglesia. Ahí está la palabrita. Yo fui a la iglesia. ¿Sí? Ahí está la palabrita tiempo pasado. Yo fui. Y Ruth, si ahora te pregunto, ¿qué estás haciendo ahora? Ahora estoy en clases. Ahora está en clase. Y después, Ruth, ¿qué vas a hacer en la noche? No sé, podré ir a comer, así. Claro, exacto. Comerá, jugará, saldrá, paseará. Entonces, hablamos en 3 tiempos, ¿verdad? Algo que pasó en el pasado, tiempo pasado. Algo que estamos haciendo ahora es el presente y algo que tú vas a hacer después es futuro. Entonces, en el caso de ustedes, nos ha tocado aprender un poquito sobre el pasado simple, ¿no? ¿Cómo hablar en pasado en inglés? Muy sencillo. Primero tienes que poner el sujeto. El sujeto somos nosotros, la persona que hace esa actividad. En este caso, Ruth nos dijo, no, yo, no esa palabrita yo, que en inglés es I, no, yo fui a la iglesia. El verbo ir es go. El pasado de go es went. Entonces ella diría, I went to the church, por ejemplo, ¿no? Yo fui a la iglesia. I went to the church. Entonces ahí nos estamos expresando en tiempo pasado. Y también, obviamente, en el video nos explicaba cómo hablar también en negar, mejor dicho, en este caso, ¿no? Ruth que me diga, no, yo no fui a la iglesia, ¿no? Lo único que tienes que hacer es agregar did not, ¿no? Y dices, I did not go to the church, yo no fui a la iglesia. Y después te dice, también puedes hacer preguntas, ¿no? ¿Tú fuiste a la iglesia? ¿No? Sería, you go to the church, ¿tú fuiste a la iglesia? ¿No? Entonces, esa sería la pregunta. Entonces, esto lo vamos a ver poco a poco. Mediante voy explicando, vamos a entender un poquito mejor. Primero, vamos a hablar sobre la parte afirmativa, ¿sí? La parte afirmativa nos dice, debemos utilizar el sujeto, ponemos el verbo en pasado, ¿sí? Y hay que recordar que en el inglés existen 2 tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Como les iba diciendo, el verbo es la acción o la actividad que hace el sujeto. Mejor dicho, nosotros, por ejemplo, los verbos son actividades como cantar, saltar, bailar, ir, hablar, tener, ¿no? Jugar, cocinar, trabajar, todas las actividades que hagamos, esos son los verbos. Ahora, en el inglés se separan por 2 tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Cuando tú quieres pasar, ¿no? Quieres convertir tu verbo en tiempo pasado, los verbos regulares basta con agregar ed y lo conviertes al pasado. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo play, ¿no? Te dice, llévalo al pasado para que tú digas yo jugué, tiempo pasado. Lo único que haces es agregar ed y dices I played, yo jugué, tiempo pasado. Ahora, ¿qué pasa con los verbos irregulares? Los verbos irregulares son verbos que tienden a cambiar cuando tú los llevas a su pasado, ¿no? Mejor dicho, por ejemplo, este verbo es go. El verbo es go. Si tú quieres hablar en pasado, se dice went. Miren, cambió radicalmente pronunciación y escritura. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Los verbos regulares hay que aprenderlos, quiénes son y quiénes son los verbos irregulares también. Eso ya lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, así es como nos afirmamos alguna actividad que hayamos hecho en el pasado, ¿no? Como I played, yo jugué, o he went, él fue, ¿no? He went to the park, por ejemplo, él fue al parque. Entonces, así hablamos en afirmativo. Ahora en negativo, como les decía. ¿Qué pasa en el negativo ya? En el negativo te dice que debes utilizar el sujeto, nosotros, o sea, la persona que hace la actividad, agregas did not o didn't, ¿no? Que es la negación
Y el verbo va en su forma normal, ya no tienes por qué llevarlo al pasado ni escribir, ¿no? Va igual. ¿Por qué? Porque el didn't ya lo está convirtiendo en pasado. Y la expresión sería así. I didn't play. Yo no jugué. Estás negando la acción, ¿no? O he didn't go. Él no fue, ¿no? Tiempo pasado. Estás ahí negando actividades que tú hagas. Entonces, para ello agregamos didn't. Ahora vamos a ver en su forma interrogativa. En la forma interrogativa, lo único que tenemos que hacer es poner did adelante, ¿sí? Ponemos did adelante, luego el sujeto, luego el verbo y signo de interrogación, ¿sí? Entonces, lo único que hacemos solo es poner did adelante, lo demás se copia igual y pone signo de interrogación. Y la pregunta sería así, ¿did you play? ¿Tú jugaste? ¿Did you go? ¿Tú fuiste? ¿No? Entonces, esa es la expresión que nos quiere decir. Entonces, son 3 formas que estamos aprendiendo. Hablar en afirmativo del pasado, hablar en negativo en el pasado y hacer preguntas en el pasado también. Entonces, hasta ahí. ¿Todos comprendieron o alguien tiene alguna duda todavía? Si comprendieron, reaccionen con deditos arriba o pueden activar su audio y decirme sí entendimos. Sí, muy bien, Ruth, por ahí nos dicen que sí. Todos comprendieron entonces, porque vamos a tener ejercicios después, ¿eh? Entonces ahí vamos a ver cuánto hemos comprendido sobre la teoría, ¿sí? Bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre el pasado simple. Past simple, ¿no? Y sus formas en las que se utilizan. El pasado simple es para expresarnos de actividades o acciones que hemos hecho en el pasado y no necesariamente lo que hayas hecho ayer, sino cosas que tú haces ya, o sea, ahorita, por ejemplo, iniciamos las clases a las 3, ¿no? A las 3 de la tarde, pero ya es 3:21. Lo que hayamos hablado desde las 3 hasta el 20 ya es cosa del pasado. Entonces, de eso se trata, ¿no? Cuando haces cosas en la mañana, todo eso, todas las actividades que hayamos hecho antes de las 3 ya es cosa del pasado. Entonces, para ello, tú te tienes que expresar en forma pasada, ¿no? Entonces, aquí tenemos un poquito más, nos explica sobre cómo hablar en afirmativo, en negativo y en interrogativo, ¿no? Lo hemos visto paso por paso. Lo que tenemos que hacer es utilizar el sujeto, que es la persona de quien habla, luego el verbo en su forma pasada y su complemento, pues, ¿no? Así se crea la oración. En forma negativa ponemos el sujeto, el auxiliar did not y el verbo, ¿no? Con su complemento. Tenemos la forma interrogativa, ¿no? Donde va adelante, did, luego el sujeto, luego el verbo y todo lo demás se copia tal cual y va signo de interrogación al final para convertir en pregunta la oración. Bien, ahora, el past simple, ¿para qué se utiliza? Te dice, to express an action in the past that has, ¿no? Se utiliza para expresarnos en acciones que han pasado o que has hecho, ¿no? En el pasado. También nos sirve para describir, to describe various complete action, ¿no? Te ayuda para describir varias acciones o actividades que hayas completado, ¿no? Pero en el pasado. También se utiliza para for state verb that don't use do continuums, ¿no? Te dice que los verbos estáticos no se utilizan, ¿no? No se usan para los verbos continuos, ¿no? Como be, think, know, meet, ¿no? Estos verbos no los debemos tocar. Bien, entonces la estructura ya lo hemos visto, ¿no? Lo único que haces es poner en afirmativo, sujeto, verbo y le agregas CD para convertirlo en pasado. I played football yesterday, por ejemplo. Yo jugué fútbol ayer, ¿no? En negativo ponemos el sujeto, el did not, o en su forma corta que es didn't, más el verbo. I didn't play football. Yo no jugué fútbol, ¿no? Y en su forma interrogativa, esto nada más le ponemos did adelante, le agregamos did adelante y signo de interrogación al final. Did I play football yesterday? Yo jugué ayer fútbol, ¿no? Es la pregunta. ¿Sí? Bien. Entonces, comprendiendo ello, vamos a realizar nuestro primer ejercicio del pasado simple, ¿sí? El pasado simple te dice regular and irregular verb, ¿no? Utilizando verbos regulares como verbos irregulares. El ejercicio te dice complete the sentence, ¿no? Completa las oraciones. Ejemplo, por ejemplo, I did watch TV
¿no? Last night. Yo no miré televisión la noche pasada, ¿no? Did. Ahora nosotros vamos a hacer lo mismo. Tenemos el primer ejercicio. Lo que tenemos que hacer es llevar este verbo que está en paréntesis a su forma pasada. Por ejemplo, que dice, on Saturday I computer games with my cousin. Te dice, yo el sábado yo jugué juegos en la computadora con mi primo. Entonces, el verbo play, ¿cuál será el pasado de play? Para escribirlo ahí y convertir esta oración en tiempo pasado. ¿Alguien ahí? Play. Bien, Blanca nos dice plays, le agregamos ese. Bueno, recuerden que esto funciona cuando es en presente simple. Ahorita estamos hablando del pasado, ¿sí? El pasado, una vez más. Exacto, Ruth, excelente. Le agregamos ed, ¿no? Ed, play it. Yo jugué en juegos en la computadora con mi primo, ¿no? Play it, excelente. Este es un verbo regular. Lo único que hacemos para llevarlo al pasado es agregar ed, ¿sí? Play it. Ahí está. Play it. Sigamos. The next. Dice, my mom not cook dinner last night. Te dice, mi mamá no cocinó, ¿no? O no hizo la cena la noche pasada. Entonces aquí es una oración en negativo. Debemos negar, ¿no? Porque ahí está el not. Entonces, para convertir en negativo, ¿qué debemos agregar? ¿Qué les dije? Ya, el not, sí, pero antes del not hay una palabrita que debemos agregar. A ver, ¿quién recuerda? ¿Se olvidaron tan rápido? Bien, vamos a retroceder un ratito nada más para que ustedes puedan recordar, ¿sí? Forma negativa, aquí está. En su forma negativa agregamos did not, aquí está. Did not o su forma corta que es didn't. Aquí está, did not. Entonces, ¿qué debemos agregar acá para convertir la oración en negativo? Did not. Excelente, Rolly. Did not, ¿sí? Aquí decimos, my mom did not y el verbo cambia, se lleva a su pasado o ya no ya. ¿Qué dicen ustedes? El verbo cook, cocinar. Mi mamá no cocinó la noche pasada. ¿El verbo tiene algún cambio o queda ahí nada más? Bien, Blanca, primero con el ejercicio número 2, ¿sí? El verbo cook. ¿Tiene algún cambio o se queda ahí nomás? ¿Qué dicen? ¿Cambia? Ahí Blanca me dice que sí cambia. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? ¿Creen que cambia o no cambia? Vayamos a la teoría. ¿Sí?
Acá nos dice que cuando ya esté en negativo, les vuelvo a repetir, el did not, el verbo ya no cambia, ¿sí? Ya no cambia porque este did not ya lo está llevando a su pasado. Entonces el verbo aquí se escribe tal cual, no hay ningún cambio, ¿sí? Entonces aquí sería my mom did not cook dinner last night, ¿sí? Bien, ahora sí, Blanca, justo si estabas participando para el ejercicio número 3, he visto que ya lo pusiste su pasado, ¿no? El pasado de walk, ¿no? Caminar, es un verbo regular, significa que el único que tenemos que hacer solo es agregar ed. Como Blanca dijo, es walked, ¿no? Walked. Yo caminé, walked to the school because there weren't any buses, ¿no? Te dice, yo caminé al colegio porque no hay buses, ¿no? No hay muchos buses. Entonces aquí es walked. I walked. I walked to the school because there weren't any buses. ¿Sí? Bien, the next. Te dice, they not change at the party. Ellos no danzaron en la fiesta. ¿Cómo decimos no? Ellos no bailaron en la fiesta. Did not miss. Did not. ¿Y el verbo tiene algún cambio? No. No. No, perfecto. Es did not. Solamente did not. They did not dance at the party, ¿no? Ellos no bailaron en la fiesta. Sigamos. My brother traveled to Ireland last summer. Te dice, mi hermano manejó o viajó, ¿sí? Viajó a Irlanda el verano pasado, that summer. El verbo travel es un verbo irregular. Entonces, ¿ustedes saben cuál es el pasado de travel? ¿Alguien? El pasado de travel. ¿Alguien que sepa el pasado de travel? Bien, en este caso yo les voy a ayudar. Este verbo cambia porque es un verbo irregular y solo cambia algunas palabritas, ¿no? En este caso el pasado de travel, ¿no? ¿Cuál será? ¿Alguien ya lo tiene por ahí? Bien, ahí tenemos a alguien que desea participar. Traveled. Ruth nos dice que le agrega solo ed, dice traveled. Solo traveled. Alguien que tenga otra alternativa. Bien, vamos a hacer caso al ejemplo de Ruth, ¿no? Que nos decía, se le agrega tan solo ed y lo convertimos en su forma pasada. ¿Sí?
travel, ¿sí? Bien. Ahora vamos a realizar una actividad con sus ejercicios de ustedes. Una vez aprendido esto, ¿sí? Primero vamos a aprender a pronunciar estas oraciones, ¿sí? Quiero que activen su audio y pronuncien conmigo, ¿sí? Activen su audio, please, y repeat after me. Y repitan después de mí. I didn't didn't watch watch TV TV last night. last night. On On Saturday, I I played played computer games computer games watch with my cousin. with my cousin. Bien. My mom My mom did not not dinner dinner last night. Last night. I walk I go to school to school because because there weren't there there were any buses. 8 buses. They no dance at the party. They Party. they 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 did not did not at party. That dance party. That dance party. at at the party. at the Party. party. My brother Traveled um, to Ireland turned late summer. summer. Bien, perfecto, gracias. Thank you so much, José, Ruli, que están ahí pronunciando muy bien, excelente. Bien, porque hemos aprendido ello, ahora nosotros vamos a crear nuestras oraciones con actividades que hemos realizado, ¿no? Y van a ser en sus tres formas: presente, negativo e interrogativo, ¿sí? Ustedes me dictan y yo voy a ir escribiéndolo, ¿sí? A ver, ¿quién ya tiene su oración lista? ¿Qué tipo de oración dices, profe? Las tres formas que hemos aprendido. Presente, presente, ¿no? En el pasado, su afirmativo, negativo e interrogativo. Hemos aprendido tres formas, ¿sí? Afirmativo, negativo e interrogativo, ¿sí? Estas tres formas tenemos que dar las oraciones. Primero, afirmativo. Primero, en su forma afirmativa. El que tenga la oración ya me puede estar dictando para ir escribiéndolo. Afirmativo. Yo, profe. Afirmativo, presente afirmativo. Ya. ¿En inglés o en español?
Lo dicto. En inglés, tiene que ser en inglés. He plays the guitar at A ver, the local cafe. again, please, again. De nuevo. Despacio, díctame palabra por palabra, ¿sí? Please, de nuevo. He plays the guitar at the local cafe. Dices A, En español sería toca la guitarra en el local, en el café local. ya. Una oración. No te puedes olvidar en la oración el sujeto. ¿Quién toca la guitarra? El aire, no creo. Hay alguien que debe estar tocando. Entonces tu oración debe ser él o ella, o si es en plural, nosotros o ellos tocan la guitarra, ¿sí? Entonces a tu oración, para empezar, le está faltando lo primordial, que es el sujeto, ¿no? Entonces tienes que iniciar desde ahí. ¿Tú quieres decir yo toco la guitarra o quieres decir él toca la guitarra? Y, otra oración, profesora. A ver, Rolly, te escucho. She reads a book before bedtime. Que sería en español, sería ella lee un libro antes de acostarse. A ver, por lo que he entendido me has dictado esto. She Reads a book before bedtime. Ella lee un libro antes de acostarse. before. Antes de ir a la cama nada más, para que sea corto. Bed. Ya. Bien. El pasado de read, leer, así será el pasado de leer, ella lee o no, o leyó. Recuerden que estamos hablando en el pasado. Tu oración debe decir, ella leyó un libro antes de ir a la cama. Entonces, read, el verbo leer, ¿cuál será su pasado? Ella leyó de Claro, leer del pasado. en inglés. El pasado de read, ¿cuál será? En inglés sería she reads a book. Ella leyó un libro. Ese es el pasado. She reads, pero ese sí está en presente. Ahí dice ella lee un libro, no está en pasado. ¿Cuál será el pasado del verbo leer? Hay alguien que está ingresando a clases recién. Good afternoon. Bien, acá tenemos un nuevo ejercicio de María. Dice, my brother is singing a new song. Acá me están dando oraciones. Read sería. Read, verbo pasado. ¿Cuál será el pasado de read? Leer. No. Pas. El pasado de read, ¿cuál será?
es read it, ¿sí? Le agregamos ed para convertirlo en su forma pasada, ¿ok? Rolly. Ok. Entonces aquí le agregamos ed. Read it, ¿sí? Tu oración ahí está perfecto, ahora sí. Bien, algunos de tus compañeras me han estado escribiendo por el chat. Vamos a ver, a ver. Por aquí escucho, ¿no? Obvio, Ruth, pero tu oración está en español, debe estar en inglés, ¿sí? María dice, my brother is singing a new song. Dice, mi hermano está escuchando música, ¿no? Está escuchando nueva música. Ahora, yo les digo, ¿esta oración está en presente o en pasado? Pasado, está. Presente. No, presente, presente. En presente, pero nosotros no estamos hablando del presente, estamos hablando del pasado. Entonces, el pasado de sing, ¿cuál será? Canta. Estaba. Pasado de Sería cantar. estaba. No. El canta. Ahí dice, mi hermano canta nuevas músicas. Sing. El pasado de sing, el verbo está. Hay que identificar el verbo, ¿sí? El verbo es la actividad que hace el sujeto. En este caso, su hermano canta. Este es el verbo cantar. En ese día estaba cantando I was singing. Pasado de sing. ¿Cuál será el pasado de sing? A ver, el pasado de sing. Ya, el pasado de sing es sang, ¿sí? Acá sería, bueno, en este caso, por tu hermano pongo he, ya, él. He cantó, él cantó. He sang, con A, acá sería sang. Ese es el pasado de cantar. Esto sería cantó. He sang, él cantó nueva música. New music. New music. ¿Sí? Bien, a ver, por ahí también vi otro ejercicio, otro ejemplo, decía, ¿no? I eat fish. I eat fish. Comí pescado. Yo comí pescado. Eat. Eat. Este es el verbo comer, ¿no? El verbo comer, eat. Su pasado, ate. Acá sí lo hizo perfecto su oración. Ate. Esta oración sí está en pasado, perfecto. Esto sí lo ha hecho. ¿Quién me da este ejemplo de comió? Ruth, muy bien. Pero no es hi, porque ahí estás diciendo hola, comí pescado. No tiene sentido. Ahí es I. I, seguro quería decir así. I eat, ¿no? I eat, yo comí pescado, fish. Fish. Ahí está. Fish. Ahora, para nosotros estas oraciones afirmativas en pasado, ahora las queremos negar. Mejor dicho, tú, ¿cómo dirías, Ruth? Decir yo no comí pescado. O Rolly, ¿cómo tú dirías? Ella no leyó su libro antes de ir a dormir o antes de ir a la cama. Y para quien me dio la oración de su hermano que canta nueva música, ¿cómo dirías? Él no canta nueva música. ¿Cómo lo negamos? ¿Qué debemos agregar para negativo? El did not me. Excelente, Ruth. Did not. ¿Sí? Did not. Entonces acá decimos, en tu ejemplo, Ruth, por ejemplo, I ate finish. Lo que decimos es I did not
En el pasado, en el negativo sería de no comí ayer. Not It's your day. fish, fish. Yo no comí pescado, ¿no? I did not fish. Yo no comí pescado. En el caso tuyo, Rolly, como decíamos, ella no leyó el libro. Acá nos está faltando el verbo. 8. Rolly, ¿ya tienes tu oración en negativo? Un momento, espera, a ver. Ya, y para la que habló de su hermano que canta nueva música, cantó nueva música, ¿cómo decimos? Él no cantó nueva música. Puedes escribir tu forma negativa en el chat, Rot. Fish. ¿Sí? I did not eat fish. I did not fish, ¿no? A ver, tengo una oración en negativa. No, no. Tu oración que me has dictado en afirmativo, conviértelo en negativo. ¿Cuál era esto? Ella leyó un libro antes de dormir. Ahora dime, ella no leyó. Simplemente agrega la palabrita y se convierte en negativo. ¿Qué debes agregar para que tu oración se convierta en negativo, Rolly? Ahorita lo voy a mandar. A ver, por el chat, ahí lo leo. Didn't read a book. Excelente. She didn't read a book, ¿sí? She didn't read a book, ¿sí? Before bed, ¿no? Antes de ir a la cama. Y para la que me dijo his son knew, ¿no? En este caso agregamos did not también y decimos he did not. El verbo vuelve a su base normal, que es sing. He did not sing new music, ¿no? Él no cantó nueva música. Y ahora, para convertir esto en pregunta y preguntar, ¿ella leyó un libro antes de dormir? Lo único que teníamos que hacer es agregar did. Adelante. Did adelante, copiamos toda la oración y ponemos signo de interrogación al final. ¿No? Y decimos así, por ejemplo, did I eat fish? Yo comí pescado. Did she read a book before bed? Ella fue a dormir, ella leyó su libro antes de dormir, ¿no? Did he sing new music? Él canta nueva música, esa sería, ¿sí? La respuesta. Entonces, como ya les había explicado, el uso del pasado simple, ahorita estamos hablando del pasado. Entonces, ustedes tienen que enfocarse en hablar en actividades que hayan hecho en el pasado, ¿sí? Tenemos que hablar cosas del pasado. Para ello, hemos aprendido que el verbo debe estar en su forma pasada. Hay dos tipos de verbos. Los verbos regulares, basta con agregar ed y convertimos nuestra oración en pasado. Ahora, si ya vamos a negar esa actividad, ya no convertimos el verbo en pasado, solo agregamos did not porque el did not ya lo lleva al pasado toda la oración, ¿sí? Y si queremos hacer preguntas para actividades que hemos hecho en el pasado, lo único que hacemos es agregar did y signo de interrogación al final, ¿sí? Signo de interrogación al final de cada uno de ellos. Entonces, estas son las tres formas para expresarnos en el pasado simple, ¿no?
Si tú quieres hablar sobre tus actividades o acciones que has hecho en el pasado, inclusive como yo les decía, cosas que ya hemos hecho en la mañana son cosas del pasado ya. Entonces, para expresarnos en inglés, simplemente debemos agregar, ¿no? Y no hay que olvidarnos del sujeto. La oración empieza con el sujeto. ¿Quién es el sujeto? La persona, la actividad que va a hacer esa actividad, ¿sí? En este caso, nosotros, puede ser nosotros, o un animal, cosa u objeto que tú quieras describir o que está haciendo la actividad, ¿sí? Y el verbo, pues, es la actividad que hacemos, ¿no? Como cantar, bailar, saltar, reír, estudiar, ¿no? Esos son verbos. Entonces, hasta ahí les voy a dejar con la teoría. La siguiente semana vamos a profundizar un poco más sobre este tema, ¿sí? Y vamos a resolver su práctica que tienen en su libro digital. Entonces, la semana que viene, les espero, pueden toda esta semana ir avanzando y resolviendo, y la semana que viene podemos comparar si lo han hecho bien, si lo han hecho mal, o si es que desean, para los que no han tenido tiempo esta semana, el sábado van a resolverlo conmigo en vivo, su práctica que tienen ahí, ¿sí? Por ahora, que tengan un bonito inicio de semana. Nos estaremos viendo el otro fin de semana, ¿sí? Bye bye, see you the next weekend, students. Bye bye. Bye, students, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, Miss.